Venga. Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 2 del 10 del 2016 y estamos en una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Vamos por el título 1, Administración General del Estado, y estamos en su capítulo 2. Capítulo 2. Los ministerios y su estructura interna. Artículo 57. Los ministerios. 1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. 2. La organización en departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al ministro. 3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Artículo 58. Organización interna de los ministerios. 1. En los ministerios pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. 2. Los ministerios contarán, en todo caso, con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica para la gestión de los servicios comunes previstos en este título. 3. Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. 4. Las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquellas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente subdirecciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. 1. Las subsecretarías, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo. Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales. 1. Los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y subsecretarios. 2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: subsecretario, director general y subdirector general. Los secretarios generales tienen categoría de subsecretario y los secretarios generales técnicos tienen categoría de director general. Artículo 61. Los ministros. Los ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones.
A. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. B. Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. C. Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. D. Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta ley. E. Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria. F. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los órganos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros, a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquel las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo. G. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del ministro. H. Mantener las relaciones con las comunidades autónomas y convocar las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento. Y latina, dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. J. Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros ministerios. K. Celebrar en el ámbito de su competencia contratos y convenios sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva. L. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los secretarios de Estado y subsecretario del Departamento. Corresponderá al ministro elevar al Consejo de Ministros para su aprobación las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de éste. M. Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al departamento. N. Remitir la documentación a su departamento necesaria para la elaboración de la cuenta general del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre. Ñ. Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda. O. Otorgar premios y recompensas propios del departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras. P. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los secretarios de Estado o el subsecretario del departamento. Q. Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los planes de empleo del departamento y de los organismos públicos de él dependientes. R. Modificar las relaciones de puestos de trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento
o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último. S. Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. T. Ejercer cuantas competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. Y aquí lo dejamos. Ánimo.